Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, no sé si hay alguna consulta. Yo voy a comenzar a compartir la pantalla. Yo, profe, quería preguntar una cosa al ingeniero, a Lurralde. Adelante, ¿A qué se refiere esto de la regla de la palanca? Porque es como que súper escueto acá en la teoría y como que no entendí bien a qué se refiere. Sí, es difícil de explicarlo sin un dibujo. Emilio, ¿podés poner algún diagrama Sí, ahí lo pongo. donde se aplique la regla de la palanca? Me avisan cuando se vea ese B. Ahí lo Sí, ve. profe. Sí, ahí se ve. Ahí si querés, Pablo, con este. Bueno, ahí. A ver si tenés uno donde haya un punto intermedio marcado para que Bueno, se vea claro. Este está mejor. Agrandalo un poquito, por favor. Bueno, fíjate, este diagrama lo que muestra es el equilibrio entre líquido y vapor para un diagrama de presión en función de concentraciones, ¿sí? La zona que está por encima de la línea recta es zona de líquido. A mayores presiones, el vapor se condensa, pasa a fase líquida. La zona que está por debajo de la línea curva es la zona de vapor. Entonces, la zona en medio de la línea curva y la línea recta, todo ese lóbulo que quedó marcado ahí, esa es la zona de equilibrio entre líquido y vapor. Es decir, suponete que partís de un punto por debajo, verticalmente, del punto B corta, suponete que estás en el vapor por debajo de B, estás en un vapor. Si lo vas presurizando, vas aumentando la presión, empezás a subir hacia arriba, vas a llegar necesariamente al punto B corta, ¿de acuerdo? Cuando está en el punto B corta, aparece la primera gota de líquido, se condensa la primera gota de líquido por un aumento de presión, vos condensás un vapor, y la gota de líquido que aparece está, por supuesto, tiene que estar a la misma presión que la fase vapor, por eso está, si vos te fijas, el punto L está en una línea horizontal con el punto B corta. Entonces, esa línea B corta L es la línea de equilibrio de la fase líquido y la fase vapor. En esas dos, en todos los infinitos puntos dentro de esa zona, que no está marcada, pero bueno, la podríamos rayar, hay equilibrio líquido-vapor y por lo tanto hay infinitos puntos en un segmento, en una semirecta, en una recta, hay infinitos puntos. Entonces hay infinitos puntos de equilibrio líquido-vapor. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier punto, por ejemplo, el B, el A o el L? En el caso de B, A o L, los tres están a la misma presión y están en equilibrio, el mismo vapor, que tiene una composición, fíjate, que es la composición I sub 1, y el líquido tiene la composición X sub 1, que lo saca con líneas rectas buscando hacia el eje de concentración. Entonces, el vapor y el líquido están a la misma presión, por supuesto están a la misma temperatura porque todo el diagrama es AT constante, y tienen distintas composiciones, es decir, las fases que están en equilibrio tienen distintas composiciones. B, el vapor, tiene una composición I sub 1, L, el líquido, la fase líquida, tiene la composición X sub 1. Y en el intermedio entre B y L hay infinitos puntos. Tomemos el punto A como representativo de los infinitos puntos. ¿Qué caracteriza el punto A? ¿De dónde está? Es una mezcla de equilibrio entre el mismo líquido y el mismo vapor con la misma composición. O sea, no se diferencian por la composición química, sino se diferencian por la cantidad de fase que hay en uno y en otro. En el punto B, cuando vos recién estabas apareciendo la primera gota, microgota de líquido, era 100% de masa en forma de vapor. Y no había prácticamente nada, solo un diferencial de masa del líquido, que es la primera gotita. A medida que vos seguís presurizando el sistema y va condensando, empieza a haber cada vez más cantidad de fase líquida y menos cantidad, por supuesto, en masa o moles de fase vapor. Entonces se va transformando la fase vapor en fase líquida. Y entonces la forma de medir la cantidad de fase vapor y la fase líquida es proporcional a la separación, a la distancia que vos tenés al punto B corta o al punto L. Cuando estás en el punto B corta, la distancia a la fase,
a B corta es 0. Y la distancia a la fase al punto L es todo el segmento BL. Cuando estás en el punto L, es el opuesto. La distancia al punto L es 0, porque está sobre el punto L, y la distancia al punto D corta es todo el segmento B corta L. Cuando estás en cualquiera de los infinitos puntos intermedios, como por ejemplo el A, la distancia a la cual estás, fíjate en este dibujo, es casi la mitad del segmento. Entonces, eso te indica que estás a la misma distancia de L que de B, o que la mitad de la fase está en fase líquida, la mitad de la cantidad de materia está en fase vapor. Entonces, la regla de la palanca te indica eso, la proporción de masas entre una fase y en otra cuando están en equilibrio. Y la proporción se dice la regla, ¿por qué el nombre de la palanca? Porque es como ¿cómo se llama? No es un trancapalanca, sino el juego, donde vos tenés una madera apoyada en el medio, vos te sentás de un lado, se te vence de tu lado y sube del otro lado. Bueno, entonces esa regla de la palanca de primer grado te dice que la distancia, la cantidad de fase vapor es proporcional a la distancia opuesta a la fase vapor, y la cantidad de fase líquida es proporcional a la distancia opuesta. Entonces, en el punto A tenemos el 50% de fase vapor está representado por lo que va desde A hasta L, el segmento de A hasta L, del otro lado del punto B. Y la cantidad que está como líquido en el punto L es proporcional a la distancia A, B corta. Eso es lo que tendría el regla de la palanca. Si nosotros dibujásemos un punto B distinto de A, que no esté justo al medio es medio difícil verlo, pero suponete que, como está marcando ahora Emilio, el punto B es donde está ahí la flecha, ¿la ven todos? Ese sea el punto B. Entonces, el punto B que está más cerca del punto L que del B. O sea, hay más proporción de líquido que de vapor. ¿Y cuánto es la proporción? La distancia del punto B, la proporción de fase líquida, la distancia del punto B hasta el punto B larga hasta el punto B corta. Y la proporción de fase vapor es la distancia del punto B a L con respecto al segmento B corta L total. O sea, la distancia entre el punto que vos estás considerando y las fases en equilibrio está representada por el brazo opuesto de la palanca de primer grado. Eso significa la regla de la palanca. Espero que haya sido clara la explicación. Sí, entonces representa una proporción en fase según cuánto es cerca de B o de L, digamos, y en A es la mitad, digamos. En A en este dibujo aparentemente está a la mitad, pero sería casi la mitad, entonces sería el 50%, y lo importante, lo que vos dijiste, es la proporción en masa de las fases. Entonces hay tanta masa en fase 1, tanta masa en las otras fases, pero las composiciones no varían, las composiciones están definidas siempre por los puntos extremos donde corta las líneas. Listo. Acá el ejemplo que mostraste, Emilio, es prácticamente igual, también estamos... Sí, estaba buscando uno que tenga un punto intermedio, no tenemos, vamos a agregarle también. Para agregar al apunte, para que se quede más claro todavía. Bueno, genial, profe, muchas gracias. Bueno, sí, José, lo que pasa es que cuando estoy presentando no puedo estar viendo acá la ventana del Meet, porque si no se pone lo que dejo de mostrar a los chicos lo que estamos mostrando. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí acepté a los que estaban esperando. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Yo, ingeniero. Sí, Micaela. Quería saber si me puede explicar el efecto de la ósmosis. Qué pregunta general. ¿Qué exactamente el efecto de la ósmosis? La ósmosis es el paso de un fluido a través de una membrana. Eso es la ósmosis, pero no sé a qué te refieres. El dibujo del dispositivo donde está... Ajá. Bueno, ponerlo en mi... No. Ponerlo donde tenés este me gustó más. Fíjense, esto es poco pregunta para todos. Esto es un recipiente donde hay una membrana. La membrana es una membrana, se llama semipermeable. ¿Por qué? Porque la membrana es como un filtro, no deja pasar las sustancias disueltas en el agua.
las impurezas que están disueltas en el agua, si es agua salada o agua con azúcar, no deja pasar la sal o no deja pasar el azúcar, solamente la puede atravesar a la membrana agua pura, las moléculas de agua. ¿Sí? Piensen ustedes, si de los dos lados acá claramente hay un lado hay agua de la membrana y del otro lado hay solución. Pero piensen por un momento que de los dos lados hay agua. ¿Sí? Si de los dos lados hubiese agua, el agua puede pasar de un lado al otro sin ninguna restricción porque es agua. Pregunta, ¿cómo sería la altura del líquido que está sobre cada uno de los tubos que están centrados en cada recipiente? ¿La misma? La misma sería que no. Tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Por principio de vasos comunicantes, al estar en contacto, por más que haya una membrana, la membrana no existe para el agua, es como si no hubiera nada. Entonces va a estar al mismo nivel, ¿de acuerdo? Porque cuando de un lado tenemos agua y del otro lado tenemos solución, como el dibujo lo muestra, la altura del lado de la solución es mayor que la altura del lado del agua. ¿Por qué pasa eso? Eso es precisamente el principio de la ósmosis, que es lo que preguntaba Micaela. ¿Por el soluto, profe? Esto ocurre por el efecto que se conoce como ósmosis. Y la ósmosis lo que hace es busca, como siempre, como cualquier proceso espontáneo que ya hemos visto en la naturaleza, que ocurre en distintos procesos espontáneos. Acuérdense, si yo pongo un ladrillo caliente pegado con un ladrillo frío, espontáneamente, es decir, sin que yo haga nada, no lo puedo evitar, la naturaleza en la cual estamos inmersos hace que el ladrillo caliente le transfiera energía en forma de calor al ladrillo frío hasta que se igualan las dos temperaturas. Bueno, se busca, los equilibrios se caracterizan por tener las variables de estado en el mismo valor, buscan valores similares de variables de estado. Bueno, así como es fácil ver en dos ladrillos que buscan la misma temperatura y hasta que no estén a la misma temperatura va a seguir pasando calor espontáneamente sin que yo lo pueda evitar desde el ladrillo caliente hasta el ladrillo frío, acá lo que busca es igualar el proceso de ósmosis, busca igualar el potencial químico. El potencial químico es una variable que es la energía libre por unidad de moles, la energía libre molar. La energía libre ustedes ya la conocen, bueno, en el concepto de equilibrio pasa que, bueno, que acá se mezcla un poco soluciones con equilibrio lo vamos a ver en la clase que viene, pero en el equilibrio, la variable que es la que define el equilibrio químico, acá no hay un equilibrio, no estamos buscando el equilibrio térmico ni mecánico, sino un equilibrio químico. Hay agua, del lado del agua pura, es todo agua y es agua en esa condición. Tiene un potencial químico definido, que está representado ahí en el apunte, no se llega a ver toda la ecuación, pero es mu sub 0, es el potencial químico del agua pura. En cambio, en el lado de la solución, ¿qué hay? Hay agua y sales disueltas. Entonces, el agua ya no está sola y por lo tanto tiene un potencial químico distinto. Entonces, lo que busca es igualar el potencial químico del agua en la fase solución con el potencial químico del agua en la fase agua pura. ¿Qué ocurre? Como la temperatura es la misma, no puede calentarse ni una a partir de otra porque ya están en equilibrio térmico, no hay posibilidad de intercambio de temperatura. Entonces lo que busca no tiene otra, y la concentración es distinta del lado del agua que del lado de solución. En el agua, ¿cuánto es la concentración de la fracción molar del agua? 1, porque está como agua pura. En la fase de solución, la fracción molar del agua es menor que 1 porque hay otros componentes. Entonces, al haber distinta composición, no puedo cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que ustedes pensarían que tendría que querer pasar para el universo que busca el equilibrio en forma espontánea? Como hay sales del lado de solución y no hay sales disueltas en el lado del agua, lo espontáneo sería que el sistema el universo trate de hacer pasar las sales al lado del agua para que haya la misma cantidad de sales de los dos lados, ¿correcto? Eso sería lo que uno pensaría como normal, que debiera pasar. Pero la membrana no deja pasar las sales. Entonces, no puede pasar las sales para el lado del agua, con lo cual no se pueden equiparar químicamente los dos sistemas. Entonces, como no puede pasar sales para el otro lado, ¿qué hace el sistema? ¿Se queda quieto, no alcanza el equilibrio y se queda en ese estado? No. La naturaleza, el universo en la que estamos metidos, busca el equilibrio de alguna manera. Entonces, como no puede pasar sales del lado izquierdo al lado derecho, entonces lo que va a ocurrir es que pasa agua del lado
derecho hacia el lado izquierdo. Y entonces, ¿qué ocurre? Al pasar agua del lado derecho pasa algo de agua, pero sigue quedando agua, o sea, no cambia la composición química, el agua pura sigue estando del lado derecho como agua pura. Y del lado de la solución, al pasar agua, ¿qué ocurre con la concentración de sales? Aumenta. Disminuye. Disminuye, porque la masa de sales es la misma, pero ahora está metida en mayor cantidad de agua, con lo cual la concentración es más chica, se va diluyendo, disminuye la concentración. Y eso podría pasar y eso pasaría hasta que ocurra en un extremo. ¿Qué podría pasar? Que pase infinita agua desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, entonces de forma tal que la solución ya tenga una concentración. ¿Cuánto sería en el infinita agua que pase la concentración de la solución? Como ya la masa de sal es la misma, pero la cantidad de agua es infinita, la concentración pasaría a ser muy próxima a cero, y entonces tendería a equiparar las dos concentraciones. ¿Está claro eso? Entonces ahí quedaría en equilibrio. Sin embargo, antes de que pase eso, por efecto de que el agua pasa del lado derecho al lado izquierdo de la membrana, está pasando y está aumentando el volumen del lado izquierdo. Y eso es lo que hace que suba entonces el nivel del líquido de solución un poco más arriba del nivel del líquido de agua. ¿Está claro? Y entonces, al haber ahí una diferencia de alturas, ¿qué ocurre inmediatamente? Hay una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque la columna de agua tiene una presión que es mayor del lado izquierdo ahora que del lado derecho, porque hay una mayor altura. Y al haber mayor presión, entonces, el potencial químico, que depende de todas las variables, no solo temperatura, presión y composición, aumenta la presión del lado izquierdo, entonces aumenta el potencial químico del agua en la solución, y entonces hasta que se equipara con el potencial químico del agua puro. Y entonces en ese momento se igualan los dos potenciales químicos por efecto de la presión de la columna, y la diferencia de alturas entre los dos conductos, esa altura que se llama pi, esa altura es la presión osmótica de la solución. Entonces, ese es el efecto de presión. Y ese proceso ocurre en muchos procesos industriales. Se utiliza muchísimo las membranas permeables para permitir el pasaje de agua de un lado al otro, para purificar agua, para concentrar soluciones por muchas razones, pero también ocurre en el cuerpo humano permanentemente. Toda la transferencia que ocurre a nivel humano de la sangre hacia los tejidos ocurre por la presión osmótica. Si no ocurriese la presión osmótica, todos los nutritivos que nosotros que comemos y que después a través de la sangre se van depositando en las distintas partes del cuerpo y van alimentando el cuerpo, no podrían ocurrir si no existiese este proceso de la presión osmótica. ¿Sí? La presión osmótica es la base de la transferencia de materia a través de una membrana, agua o sustancia, depende de cada membrana, que permite, digamos, alcanzar equilibrios osmóticos o equilibrios de presión osmótica entre soluciones de distinta concentración. Eso es la presión osmótica. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, Sí, Laura. yo tengo una duda con respecto al potencial químico, a la variación. Ahí hay un gráfico en el que está el potencial químico con respecto a la temperatura. Cuando sacamos las pendientes, nos da que es negativa la Cuidado, entropía, cuidado. Vale. pero el del sólido está hacia arriba, o sea, tiene pendiente Sí. positiva. Esto ya lo hablamos, Emilio, el año pasado. Hay que cambiarlo urgente, está mal. Las pendientes son siempre negativas, o sea, son siempre curvas decrecientes. Está mal ese dibujo. Simplemente la pendiente tiene que ser las tres negativas, pero la pendiente de la fase sólida es todavía menor que la de la fase líquida, es decir, es más horizontal todavía que la fase líquida. Fíjense, la fase líquida tiene una pendiente definida, la fase gaseosa tiene una pendiente bien negativa, pero mucho mayor. La fase sólida en este diagrama está representado como una pendiente positiva. Eso es incorrecto. Piensen en una línea muy cercana a la fase líquida, pero que tiene que tener pendiente negativa. No sé si se puede dibujar en algún papel, Emilio, mostrarlo adecuadamente. Bueno, ahí lo digo. ¿Esa era tu duda, Laura? Laura.
Sí, profe, gracias. Entonces, queda claro para todos que la pendiente tiene que ser negativa. No sé. Mira, lo dibujemos bien para que quede claro. Y eso hay que cambiarlo urgente en la punta. Ya esto ya lo habíamos visto. Sí, eso es una cosa pendiente. Sí. ¿Alguna otra duda mientras yo hago el dibujo? Así no. Profesor, ¿podría explicar un poco qué es la fugacidad de un gas? La fugacidad. La fugacidad es la presión corregida para un gas real. Es decir, así como la presión la usábamos para gases ideales como la propiedad que demuestra de alguna manera la sumatoria de las fuerzas internas, ¿se acuerdan? Van der Waals. Bueno, la presión es esa fuerza interna dividida a la superficie que contiene el fluido. En un sistema ideal, esa fuerza es la presión. En un sistema real, la fugacidad es una medida corregida de la presión ideal y se la calcula como el coeficiente de fugacidad es la presión sobre una presión de referencia, es decir, un factor adimensional. Y lo que está indicando así como para sus sistemas líquidos se corrige la concentración por un coeficiente para que dé la concentración real o actividad, para un gas la presión real es la fugacidad, que es la presión ideal o la presión normal que manejamos siempre, dividida a una presión de referencia que generalmente se toma como sistema líquido, temperatura ambiente 25 grados centígrados. Entonces, eso es la fugacidad, es la presión corregida. Pero básicamente mide la misma propiedad que la presión, es decir, la fuerza interna de la solución del sistema en un ambiente definido. Chicos, ahí les voy a mostrar. Encontré mejor así ven una imagen del potencial, de los tres potenciales, digamos la variación del potencial con respecto a la temperatura. Fíjense, no sé si están viendo. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Bueno, ven cómo la pendiente del sólido también es negativa, pero es mucho más, menos pronunciada que la del líquido y del vapor. ¿Sí? Eso corrigen en su horizontal, es más horizontal, o sea, sí. tiene menor valor como pendiente, pero las tres son negativas. Este dibujo está bárbaro. ¿Está claro, Laura? Sí, profesor, gracias. Bueno. Bueno, Bernardo, ahí está claro lo de fugacidad. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Qué otra duda, chicos? Profe, ¿Sí? Sí, Álvaro. para el caso de mezclas azeotrópicas, también está ¿cómo sería para aplicar la regla de la palanca en esos casos? A ver. Bien. Ahí tenés un ejemplo de azeótropo inferior y azeótropo superior. ¿Sí? Puede darse cualquiera, depende de los sistemas. Tomemos el de la derecha para explicarlo. Es un azeótropo superior. ¿Qué significa? Que hay una composición intermedia X, está marcada ahí, donde la composición en cualquiera de los otros infinitos puntos intermedios, sea a la derecha o sea a la izquierda de X, si entramos, vamos a caer en medio del lóbulo y lo que veíamos hace un ratito, la composición de la fase líquida y vapor se van cambiando y las dos por una línea horizontal se las representan los lóbulos, los respectivos lóbulos. Si ustedes se fijan de los infinitos puntos que hay en ese diagrama, en la variable X,
de todos los infinitos puntos, siempre hay un equilibrio líquido-vapor donde la composición del líquido es distinta de la composición del vapor. Salvo en 3 puntos, que son, no sé si me los puedes marcar, Emilio, en el eje donde x es igual a 0, es decir, el punto, no, en el otro estoy exacto ahí. Ese punto, ahí, ¿qué hay? Cuando x vale 0, x de A, supongamos el componente A, ¿qué significa x A igual a 0? Que no hay A y que hay solo B, entonces la temperatura es la temperatura de vaporización del componente B puro. Entonces ahí el componente B puro que está sobre la línea vertical, el eje x igual a 0, pasa de fase líquida a vapor. Fíjense que ahora es Tx, no presión X como era hace un rato, así que ahora la fase vapor está arriba de la curva de equilibrio y la fase líquida está por debajo de la curva de equilibrio. Entonces, ese punto donde está marcado en la flecha es precisamente cuando el líquido B pasa de fase líquido a vapor, es la temperatura de vaporización del líquido B. Por ejemplo, puede ser alcohol. Y del otro lado tenemos el otro punto, está marcando la flecha ahora Emilio, donde XA es igual a 1, o sea, es puro A, podría ser agua, entonces lo hago de intento a agua porque tiene agua 100 grados, suponiendo que la presión es atmosférica, la temperatura de vaporización del agua es 100 grados centígrados, en cambio del otro lado era menor, fíjense, era alcohol 80 grados centígrados. Entonces este podría representar el diagrama agua-alcohol. Entonces, los 3 puntos donde el líquido pasa a vapor sin cambiar de composición son donde hay agua pura, en el lado derecho, alcohol puro en el lado izquierdo, porque son fases puras, por eso no hay cambio de composición, simplemente cambia de fase, de estado de agregación, pero no hay cambio de composición porque son sistemas puros, no hay un sistema binario. Y después en el punto azeótropo, justo donde está marcado X, ahí esa es la característica del punto azeótropo, que ahí hay paso de fase líquida a vapor, si ustedes lo calientan, sin cambiar de composición, porque fíjense que la composición de las fases líquida y vapor, que son los dos lóbulos, se juntan en ese punto, entonces no hay diferencia de composición. Entonces, el azeótropo es un punto característico donde hay un paso de fase líquida a vapor sin cambio de composición, al igual que los otros 2 puntos que habíamos mencionado, pero con la diferencia que ahora es un sistema binario, no un sistema puro. Entonces, si a ustedes por casualidad les toca un sistema azeótropo donde la composición está justo en el azeótropo y lo van a destilar, están en la línea X y están a una temperatura menor, lo empiezan a calentar, llegan al punto ese donde está ahora la flecha, la mezcla, porque son 2 sustancias, esto es lo importante, la mezcla tanto A como B pasan a fase vapor a esa temperatura, que la sacan yendo en línea horizontal hacia el diagrama de las temperaturas, y pasan de fase líquida a vapor sin cambiar la composición, es decir, el vapor tiene la misma composición que la fase líquida. Por eso se llama azeótropo, tiene comportamiento como si fuese un comportamiento puro, a pesar de que es claramente una mezcla. En cambio, tomen cualquier otro punto, sea del lado A o B, derecho o izquierdo. Si están ahí, la composición, en equilibrio de fase líquida y fase vapor, la composición de la fase líquida, ¿cuál sería, Emilio? Te movés hacia la derecha, y ahí tocas la curva de equilibrio, bajas hacia abajo y esa es la composición de la fase líquida. Y la composición de la fase vapor sería de ese lado y tiene una composición claramente distinta en la fase vapor que la fase líquida. O sea, los infinitos puntos tienen composiciones distintas de equilibrio, la fase líquida y la vapor, salvo 3 puntos. Los 2 sistemas puros, en los 2 extremos del diagrama de fracción molar, y el punto azeótropo. Entonces, el punto azeótropo de particular tiene eso, que es una mezcla binaria que destila sin cambiar de composición. Esa es la característica. Eso es bueno, eso es malo, puede ser bueno y puede ser malo. Es bueno porque me permite, si yo quisiese trabajar con una sustancia azeótropa, de la composición azeótropa, me permite pasarlo a fase líquida a vapor sin descomposición en 2 composiciones diferentes. Paso simplemente de líquido a vapor como si fuese un sistema puro. Si eso es lo que estuviese buscando. Muy raro, pero puede darse. ¿Es un problema? Sí, es un problema, porque si yo estoy destilando y quiero separar un componente A de un componente B, y supongan que arranco de una composición X menor que la X que está mostrada en el diagrama, entonces estamos de este lado izquierdo. Si yo arranco de este punto y empiezo a calentar para separar por destilación A de B, fíjense que es una mezcla de A y B siempre, sube un poquito más Emilio, al medio del lóbulo,
ahí separo un vapor que tiene una composición menor que la inicial y un líquido que tiene una composición mayor que la inicial. O sea, voy separando fase vapor, componente puro, y voy dejando como destilado, residuo de destilado, una composición donde la composición de A va creciendo, pero ¿cuál va a ser el límite cuando vaya separando? Siempre separo vapor puro, pero el líquido, el residuo líquido me va quedando, me va creciendo en concentración hasta que alcanza el valor X, hasta ese donde se cierra el primer lóbulo. Y entonces por destilación yo puedo obtener una fase pura, pero la otra fase nunca es pura, sino que es el azeótropo. ¿Está claro? De la misma manera, si hubiese arrancado del No, lado sí. derecho, pasa exactamente lo mismo. Por destilación siempre puedo sacar una fase pura y la otra el azeótropo, una fase impura, es decir, una mezcla. Entonces, por destilación simple, yo no puedo separar los dos componentes puros, salvo que el sistema sea ideal. Si nosotros volvemos atrás al diagrama, volvé, por favor, Emilio. A este sistema, este es un sistema ideal, entonces yo lo puedo separar el componente puro de un lado y el otro componente puro del otro lado, porque no existe azeótropo. Voy separando en destilación fraccionada y voy mejorando la calidad de cada una de las fases de destilado y vaporización, y al final obtengo en un lado el vapor puro y en otro lado el otro componente puro. Por destilación simple, en un sistema ideal, yo puedo separar los dos componentes puros. Por destilación simple, en un sistema real con un azeótropo, no puedo separar los dos componentes puros. Puedo separar siempre un componente puro y el otro lado me va a quedar el azeótropo. Y eso es malo, eso es bueno. Eso es malo, por ejemplo, cuando ustedes se preguntarán la mezcla agua-alcohol, cuando se usa como alcohol medicinal, el alcohol que ustedes compran en la farmacia como alcohol medicinal, o se usa en la industria muchas veces como alcohol industrial, que tiene un 96% de alcohol y un 4% de agua. Si hay un azeótropo, en X alcohol igual a 0,96. Quiere decir que yo por destilación puedo separar por un lado agua pura, pero por otro lado alcohol puro no puedo separarlo. Voy a separar siempre el azeótropo, 96% de alcohol con 4% residual de agua. ¿Dónde está el problema? Que en muchas reacciones químicas, en muchas industrias se necesita alcohol absoluto, alcohol 100%, no 96 grados. Entonces, o si se lo quiere usar como combustible, como ocurrió en Argentina en algún momento, o en algunos otros países del mundo, se usa alcohol como combustible para motor de combustión interna, se necesita alcohol absoluto, es decir, alcohol 100, porque ese 4% de agua oxida todo el motor. Entonces, hay que separar y hay que producir alcohol puro, alcohol 100 grados o 100% de alcohol o alcohol puro. En ese caso, la existencia del azeótropo es un problema porque por destilación simple no puedo obtener el alcohol puro, sino que obtengo el alcohol 96 grados, que es lo que se vende como farmacéuticamente. Entonces, ¿qué se hace si uno quiere resolver es un problema en ese caso el azeótropo, la existencia del azeótropo, porque no me deja separar los dos componentes puros? Entonces, ¿qué hago para saltar el azeótropo? Hay dos formas o dos métodos que están en el apunte. Si alguien quiere que se lo explique, lo explico. Si no hay duda, díganme. Explíquelo, profe. No, claro, profe. Eso se entiende. El tema era que entonces el punto azeótropo sería una característica, una concentración. El punto azeótropo es un sistema que se da a una determinada concentración. El azeótropo es si vos volvés al diagrama del azeótropo, el azeótropo, fíjate, es un sistema, es un punto. Que quede claro, cada uno de los infinitos puntos de este diagrama representa un estado del sistema. Entonces, el azeótropo es un estado. Sí. El azeótropo no es una concentración, es un estado. Ese estado tiene la particularidad de que el sistema líquido pasa a fase vapor sin cambiar de composición. Hay una transformación de fase sin cambio de composición. Eso es lo que es el azeótropo. No es la concentración. El azeótropo ocurre a una determinada concentración, pero lo importante es el sistema azeótropo, es el estado azeótropo.
no significa, porque a la misma concentración yo te podría decir cuántos puntos hay en la línea vertical, infinitos puntos. Entonces, los infinitos puntos esos tienen esa concentración, pero no todos son azeótropos, solamente azeótropo el punto donde se juntan los dos lóbulos. ¿Está? Claro, perfecto. Gracias, profe. Bueno, no sé si hay otra duda, chicos. Profe, yo le hago una consulta de nuevo sobre fugacidad. Usted había dicho que era la medida del potencial en que nosotros vemos la presión ajustada. ¿Se lo podría relacionar también acerca de la energía libre de Gibbs? No. La fugacidad es la presión ajustada o la presión corregida. La energía libre de Gibbs o el potencial químico es otra propiedad que depende de la presión, temperatura y composición en formas ideales o de la fugacidad, actividad y composición en sistemas reales. Pero la fugacidad no es una medida del potencial químico. Con la fugacidad, si vos querés calcular el potencial químico de un gas, esto va a estar en función de la fugacidad y es la ecuación mu0 más RT, logaritmo de la fugacidad. Pero no es la fugacidad el mismo concepto que potencial químico. Sí, esa es la pregunta. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, disculpe, las fases más estables son las que tienen menor potencial químico. Siempre. El universo en el que estamos metidos adentro tiene una característica que busca estar en equilibrio y siempre la búsqueda tiende hacia potenciales lo más bajo posible. Pero ¿y eso cómo lo...? O sea, en el gráfico que tenemos de potencial versus temperatura, en la página 11, el que estaba mal el gráfico, Sí. quiere decir que para una misma sustancia vamos a tener distintas fases estables dependiendo de la temperatura. Correcto. Por favor, Emilio, ¿puedo mostrarlo el diagrama correcto ese? A ver, ya lo busco, lo voy a cerrar. Perfecto. Ahí lo voy a poner más grande, chicos. Ahí. Bien. Suponete que estuviésemos a una temperatura tal que esté a la derecha de T sub E. A la derecha de T sub E. Ahí. Marca un punto, Emilio, ahí. A esa temperatura, este gráfico vale para una determinada sustancia pura. Acá no estamos hablando de sistema binario, sino una sustancia pura, que está a la temperatura mayor, que por supuesto, que T sub E, como la que está marcando Emilio en el diagrama. Ese sistema puede ocurrir en 3 fases o en 3 estados de agregación: gas, líquido, sólido. Si estuviese como gas, entonces partís de abajo y hay que cortar la curva de gas. El potencial químico mu de gas estaría, como marca Emilio, yendo hacia la izquierda hasta cortar el valor, el eje de la mu. Entonces sería el mu de gas a esa temperatura. Si seguimos a la misma temperatura, ahora más arriba, el líquido en ese punto es el mu del líquido. Y de la misma manera para el sólido. Entonces tenemos mu de gas, mu de líquido y mu de sólido para la misma temperatura. Ahora, la temperatura es una sola y entonces cuando vos estás ahí, ¿cuál de los 3 fases va a ser la real, la que la naturaleza del universo va a tender a estar? Si vos estás a esa temperatura, si estuviese mu de sólido es mayor que mu de líquido y mucho mayor que mu de gas. O sea, mu de gas es el menor valor. Entonces, a esa temperatura, el
universo espontáneamente va a hacer que esa sustancia, no sé cuál es para cualquiera, va a estar en estado gaseoso, porque su potencial químico es menor, su energía libre es menor, porque busca el equilibrio con el mínimo valor de energía libre posible, el mínimo valor de potencial químico. Entonces, vos siempre tenés la posibilidad de estar como gas, como líquido, como sólido. Va a depender de los potenciales químicos relativos entre esos tres valores. Acá, en el caso que yo di, claramente va a estar como gas. Si la temperatura fuese justo la temperatura donde se cruzan la curva del gas y del líquido, la primera flecha roja arriba, ahí, entonces, ahí el potencial químico del gas y el potencial químico del líquido coinciden, tienen el mismo valor. Entonces, en ese punto, le da lo mismo estar como gas o líquido porque está con el mismo valor de potencial químico. Entonces, ese punto es el punto de equilibrio. Y ese es el equilibrio, el lóbulo que nosotros analizamos hace un rato, está como en los dos extremos de los ejes, o sea, en x igual a 0 y en x igual a 1, el sistema puro, es la línea donde nacían los dos lóbulos. Le da lo mismo estar como vapor o como líquido, como gas o como líquido, porque tiene el mismo potencial químico. Entonces, en ese punto, coexiste como líquido y como vapor, y entonces es el equilibrio líquido-vapor. Para el sistema puro sería la vaporización o la condensación del gas o la vaporización del líquido en la misma situación. Y ocurre que los dos están entonces en equilibrio. O sea, acá está mal la temperatura esta, debería coincidir justo sí, el con la dibujo temperatura de ebullición. Y acá la de fusión, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso, chicos? Que acá justo en este punto, donde hay el equilibrio de fase entre líquido y gas, debería estar justo la temperatura de ebullición, ¿sí? Y acá cuando tenemos el equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida, debería estar la temperatura de fusión, ¿sí? Están desplazadas las dos. Sí. ¿Está claro eso, chicos? Lo que explicó Pablo. Sí, profe, está claro. Bueno. Dice, buen día a todos. Página 7, tengo dudas en la línea que dice si la fuerza intermolecular del soluto, de la influencia de la fuerza intermolecular del soluto en la presión de vapor de solvente. A ver, veamos la página 7, creo que es la ley de Raoult. No, esta. O será esta. ¿Quién hizo la pregunta? Ahí te digo. Sí, no sé si es Sabrina. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál de los dos gráficos es? Decía la influencia de la fuerza intermolecular del soluto en la presión de vapor del solvente. Volvé al gráfico. No sé si Desviaciones respecto a casi de así es el otro. Es este, ¿no es cierto? correcto. Lo importante acá que todos entiendan claramente es esto. La diferencia entre soluto y solvente es absolutamente arbitraria. O sea, soluto es el que está por definición en menor proporción. Entonces, pero justo donde X es igual a 0,5, particularmente en un diagrama donde lo ponemos en función de fracciones molares, X igual a 0,5 quiere decir que los dos están en la misma composición. Entonces, no hay ni soluto ni solvente. O sea, la zona del medio es muy relativo a hablar de soluto o solvente. En las zonas de los extremos contra los ejes, es claramente cuál es soluto y cuál es solvente. El que está en mayor proporción siempre es el solvente. Entonces, pero hablar de soluto y solvente, entonces si pasa para el soluto, pasa para el solvente porque es mirarlo del otro lado nada más. Entonces, fíjense que la desviación del comportamiento ideal, las líneas punteadas son comportamientos ideales y las líneas marcadas con trazo continuo son las líneas reales de la desviación del comportamiento. Fíjense cómo la desviación es máxima siempre, o sea, la distancia entre la propiedad ideal y la real siempre es máxima al medio, donde hay la composición es difícil de discriminar o decir cuál es soluto y cuál es solvente. En cambio, en los dos extremos, sea del lado de la acetona al lado del cloroformo, tomemos el diagrama de la derecha, sea de acetona o sea cloroformo, fíjense que la desviación del comportamiento real respecto al comportamiento ideal es más chica que la que está en el centro, independiente de quién sea soluto o quién sea solvente.
Y por supuesto, la influencia del soluto y del solvente en los dos sistemas tienen influencia, es decir, porque la suma de soluto más solvente da el sistema total solución, con lo cual para el solvente, cualquiera sea del lado que estemos, la influencia del soluto tiene una influencia en el valor de presión, como está representado acá, o en el valor de la propiedad que representemos cualquiera, temperatura, composición. Porque los dos sistemas están interactuando entre sí, y las propiedades de uno afectan al otro claramente. No sé si era esa la pregunta. No, ¿Está respondida la pregunta o alguna duda puntual de ese gráfico? Clara la pregunta, por eso no sé si la respondí. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, chicos. ¿No hay ninguna otra duda? Pueden poner no, sí, si no hay duda, terminamos la clase, si quieren. Profe, una pregunta sobre el cronograma. Figura que hay una evaluación por tema el próximo lunes este que viene. Sí. ¿Se la evalúa, se la toma o no? Sí, de la evaluación por tema del tema 1 y 2, como en termo 1 le hicimos virtuales, van a ser virtuales también por la plataforma, multiple choice, con diferentes temas para cada chico, así que a las 10 estará disponible la evaluación, hasta las 10 y 20 o 10 y media, dependiendo qué tan larga la haga. Todavía no la hice, así que... Es solo de ciclos térmicos y ciclos de compresión, ¿que no? Exacto, sí. Listo. Sí, de ciclos térmicos puede haber práctica, y de ciclo de compresión solamente teoría, porque no vimos todavía la práctica, la van a ver después de la evaluación por tema, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, profe. No, de nada, Simón. Chicos, otra antes de terminar la clase, por favor, las consultas las hacen en los foros, ¿sí? Ya soy repetitivo con esto, pero desde la facultad nos piden que quede documentado eso. Así que capaz que es más cómodo ustedes hacerlas por chat o por mail, pero por favor, porque no hay ninguna consulta en la parte práctica, realicen ahí las consultas y de paso también les sirve a sus compañeros si tienen la misma duda o una duda similar, ¿sí? Es muy fructífero, muy interesante que la coloquen ahí, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí Gonzalo Tolaba está poniendo alguna pregunta. Disculpe, profe, yo tengo una duda de la guía 1 de estudio. Una última pregunta: ¿cómo se logra el mínimo trabajo de propulsión? No quiso preguntar sobre el máximo trabajo. Claro, lo que pasa es que yo subo una guía de estudio para que ellos vayan, como hacíamos el año pasado, para que vayan, digamos, contestando preguntas y se les vayan surgiendo dudas. Y una última pregunta decía cómo se logra el mínimo trabajo de propulsión, hablando de los turborreactores, ¿no es cierto? Y no entiendo, Gonzalo, por qué no quiso preguntar sobre el máximo trabajo. No, me parece que Gonzalo está diciendo que vos quisiste preguntar sobre el máximo trabajo. Ah, ok. No sé, que Gonzalo lo aclare, Sí, Gonzalo, si querés activar el micrófono. Sobre el máximo trabajo. Eso está como el chiste de sí, sí, papá. Sí, que sí, papá. Sí, sí, eso, ¿qué es eso, Gonzalo? ¿Es lo que yo dije? O sea, ¿por qué no preguntar sobre el máximo trabajo? Bueno, mientras Gonzalo responde, por favor, fíjense si no hay otras dudas. Sí, sí, ahí está Gonzalo que contesta, es lo que yo dije. O sea, ¿por qué no preguntaste, Emilio, vos por el máximo, no por el mínimo? Si no te equivocaste, pedir el máximo, no el mínimo. Ah, estoy sin micrófono, profe. No me acuerdo bien si es máximo o mínimo. La idea es que ustedes vean cómo era, digamos, la velocidad óptima, o sea, tenían que relacionarlo, cómo tenía que ser la velocidad óptima, si mal no recuerdo, para lograr el mayor rendimiento en el propulsor, ¿sí? Era esa la idea, de que ustedes llegan después de un análisis que hacen, de una demostración, ahí en la misma teoría de todo un análisis, cómo tiene que ser la velocidad de propulsión, ¿sí? Era eso, más que nada.
Que tiene que ser igual a un medio para que sea el La máximo. relación, claro, la relación de velocidades como tenía que ser, y te quedaba que tenía que ser igual a un medio. ¿Está claro eso o no? O sea, Profe, sí. con respecto a ese punto, le podría hacer una pregunta práctica porque a mí, para encontrar la presión 4 a la salida de la turbina, de la primera turbina, Sí. tengo un problema porque me da una presión mayor que la presión de entrada. Y para resolverlo yo hice básicamente, seguí por las relaciones adiabáticas de presión por volumen elevado a la K Sí. igual a constante. Sí. Encontré el punto, bueno, el 0 me lo dan, el 1, el 2, llegué al 3 por el calor que usted nos dijo que tiene, que le suministramos, y después fui por la relación de trabajo, que nos dijo que era igual. Y me sigue dando, no sé si está más o menos bien el procedimiento, pues lo Bueno, revisé y me bueno, ya lo vamos a ver, lo veamos bien. Yo creo que el año pasado, inclusive, que vos la cursaste, lo subí resuelto ese ejercicio, y ahí está bien el procedimiento, pero lo volvamos a ver, lo hagamos en privado, o sea, o lo ponerlo en el foro y lo vemos bien, ¿sí? Pero debe ser algún error de cálculo que estás omitiendo, pero no puede ser la presión mayor, ¿sí? Así que bueno, ya lo vemos enseguida y si es necesario le subo el ejercicio resuelto que lo teníamos hecho en Excel el año pasado, ¿sí? Que es similar a lo del año pasado. Bueno, ¿alguna duda teórica, chicos? Dice José Damián Velázquez, disculpe profesor, las desviaciones solo ocurren en diagramas presión-composición. No, ocurren en cualquier diagrama que vos dibujes, las desviaciones son desviaciones del comportamiento ideal y ocurren a distintos diagramas. Al que vos representes va a tener un comportamiento ideal por un lado, comportamiento real por otro. En el apunte hemos hecho énfasis en el de presión-composición y en el temperatura-composición porque son los más comúnmente utilizados, pero no, cualquier diagrama, si vos representases, ustedes que ya han visto, bueno, por ejemplo, factor de Carnot o cualquier asociación de variables, siempre hay desviaciones del comportamiento ideal. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, disculpe, me olvidé de preguntarle, ¿la interpretación de los gráficos de potencial químico y temperatura tiene alguna interpretación el área bajo la curva, así como en presión, volúmenes del trabajo? No, para eso, calcula si el área de la curva, bajo la curva tendría que ser la integral de mu diferencial de t, ¿sí? Por la asociación de ideal, el trabajo del integral de p diferencial de b, bueno, ¿qué función te representa la integral de mu diferencial de t? Nada. Entonces, el área en ese diagrama no representa absolutamente nada. Bueno, gracias. Sí, ahí estaba viendo lo que, perdón, me quedé con lo que preguntó Gonzalo. Si hay un error ahí, sería el máximo trabajo de propulsión, que es lo que buscamos, ¿sí? Claro. Así que ahí corrijan en la guía, pero bueno, es lo que habíamos respondido, que tenía que ser esa relación del 0,2 por R sub U, ¿sí? Era la condición. Sí, claramente un error porque el mínimo trabajo de propulsión sería velocidad cero. No hay Exacto. propulsión. Y queremos que tenga un máximo trabajo de propulsión para que pueda propulsar lo que queremos, ¿sí? Así que corrijan ahí. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, el próximo viernes vamos a tener la última clase teórica antes del parcial, que va a ser de equilibrio químico, ¿sí? Así que, tema largo también, equilibrio químico, fíjense de llegar con tiempo para hacer las consultas pertinentes. Eso es el próximo viernes. El lunes tenemos evaluación por tema, práctico de compresores, y después tenemos varias seguillas de práctico para llegar hasta el práctico 5 para el parcial, ¿sí? Así que, por favor, estén al día, lleven los prácticos al día, hagan las consultas en el foro de consulta y lo vamos resolviendo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, lo que planteaba Bernardo, podés subir ahí en el foro tu archivo, si le querés sacar una foto a lo que resolviste, dónde está la duda, para que sea más fácil y yo lo vea, ¿sí? Eso también tiene la facilidad del foro, de subir archivos que ustedes hicieron para ir viendo dónde está el error. Pero ese problema que es bastante complejo, que es el del tubo reactor, lo podemos subir en el Excel resuelto y se sacan las dudas, ¿sí?
Bueno, si no hay más dudas, damos por terminada la clase de hoy y el próximo viernes nos vemos para ver equilibrio químico. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, Pablo, nos vemos entonces el viernes. Bueno, que tengan buen día a todos. Nos vemos el viernes. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, hasta luego, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.